Bueno, el siguiente video es para mostrar tres simulaciones de tres circuitos diferentes que funcionan como pueden ver aquí, con una corriente alterna. Tiene cada uno diferentes componentes, pero son diferentes valores, por ejemplo, de resistencia, de capacitancia y de inductancia, de resistencia, pero son los mismos componentes con distintos valores solamente. Por motivo de tiempo, aquí ya pusimos los valores que tiene este circuito, por ejemplo, tiene 50 voltaje y la frecuencia Hertz son 31.8309. La frecuencia se saca, ya sabemos, con la W, pero la W la sacamos del problema este que se ve aquí, que son 200 entre 2pi, da como resultado la frecuencia que tenemos aquí. Y como ya vamos a ensamblar este circuito para que nos quede igual que el que tenemos en la libreta anotados, y vamos a ver si los valores nos dan exactamente igual o con pocos decimales de diferencia en todo caso. Ultisim es una herramienta que nos ayuda mucho en este tipo de acciones. Bueno, para simular vamos a ir aquí arriba a Simulate. Después, como tenemos la versión del 2014, la punto 14, le vamos a dar aquí Analysis en Simulation. Se va a abrir una ventanita que es esta. Vamos a darle a corriente alterna sweep y nos vamos a ir aquí a Output. Como nos interesa saber solamente la corriente y el voltaje en cada uno de los componentes, no vamos a incluir la potencia. Vamos a dar clic en cada una de ellas menos en la potencia. La potencia no nos interesa saber. Ok, le damos correr y se va a abrir aquí una gráfica. La gráfica esta es la que representa la magnitud y la fase de cada uno de los circuitos en relación con la frecuencia, aquí como pueden ver en el eje X. Si le damos aquí, se despliega cada uno, pero aquí está la tabla. Todo se empieza con un valor inicial de 1 y pues en Y no tiene, depende de cómo inició. Por ejemplo, el voltaje inicial, como ya dijimos, era de 50. Entonces cuando está en 1 en la gráfica, va a empezar en 50 la magnitud del voltaje. Igual acá con el voltaje 2, el 3 y la corriente en cada uno de los distintos instrumentos o artefactos que pusimos. Por ejemplo, este es el capacitor. Cuando está en 1 es 1.5040, es el voltaje que maneja, la corriente que pasa por ahí. También en la resistencia 1, esta es la que pasa por ahí. Y igual en la inductancia y el valor 2. Bueno, como podemos ver aquí nos dan los mismos valores. Por ejemplo, lo que estamos calculando aquí es la corriente inicial, que da 4.79, pero está en valor de coseno. Entonces si lo multiplicamos, queda ya el valor del voltaje 1, que vendría siendo este de aquí, y nos da este de aquí, perdón, y nos da igual. Ahora vamos con el segundo problema, el segundo circuito, que es este que vemos aquí. Ya está descompuesto, ahorita lo vamos a ensamblar para que quede igual que el que tenemos en la libreta. Es un circuito relativamente fácil, consta de los mismos propiedades, tiene resistencias, inductores, capacitores y una fuente de voltaje de corriente alterna. Vamos a ensamblar igual cada uno de los artefactos para ver si su simulación nos da igual también, dependiendo de lo que nos pide en el problema, pero los datos tienen que darnos los mismos que en la solución. Ya depende si nos pide la corriente en la resistencia 2 o en el capacitor 2 o etcétera. Nos tiene que dar igual porque esta simulación es muy precisa. Igual si nos salió bien, tiene que correr bien. Bueno, ya como lo tenemos armado aquí, vamos a darle igual, simulación, análisis simulación, aquí, igual aquí. Ya aquí están organizadas, miren, lo había hecho al principio esto yo. Dejamos las potencias por fuera, pero las corrientes y los voltajes sí nos interesa saber. Le damos correr y aquí nos despliega la gráfica ya en magnitud y en fase con base en la frecuencia igual. Aquí ya sabemos que es una corriente alterna.
Para hacer este problema nos basamos en 5, en este que está aquí. En este problema nos está pidiendo la corriente inicial otra vez. Ok, entonces le damos aquí, le vamos a dar igual. Aquí está la corriente en la resistencia 1. Se supone que tiene que estar voltaje 1, 5, 4.54. Nos tiene que dar la mitad, el doble de esto, porque estamos volando en coseno. Como puedes ver aquí, la corriente inicial 460 es 2 veces esta. O sea que está evaluado diferente, pero en la gráfica sí aparece igual. Aquí está la relación de la corriente en la resistencia 1, que es lineal. Bueno, vamos a ir con el siguiente ejemplo. Y último, es un circuito muy fácil, igual, solo que aquí tiene estos dos elementos en paralelo. Lo que dificulta más solamente su análisis en libreta, es un paso más que tenemos que hacer solamente. Vamos a ensamblarlo. Ahorita mostraré el circuito en el que me basé para la realización del mismo en Multisim. Para que vean que es igual, los mismos valores. Se los puse con antelación para no hacer tan largo el video. Aquí esto es muy importante, la tierra. Todos los circuitos lo tienen que tener para que funcione bien. Es como un requerimiento que les pide el sistema de Multisim. Igual, simular. Y ya sabemos, aquí nos metemos aquí está interactivo, pero nosotros necesitamos saber lo que sucede en la corriente alterna. Ok, seleccionamos corriente del capacitor, en el inductor, en la resistencia 2, y el voltaje igual, la potencia no. Si se les pasa uno para acá, solamente tienen que volver a clicar aquí, se devuelve. La potencia no interesa saber, voltajes. Esos datos son los que nos interesan, los que están acá. Le damos correr, se despliega la gráfica otra vez. Cada una tiene su valor inicial, como vemos aquí, empieza cada uno con un valor de 1, como vamos a ver ahorita en la tabla que vamos a sacar. Y ya depende del valor que tenga la corriente, por ejemplo es 5 o 60 volts, pues va a ser 60 hacia arriba. Y el voltaje 2 es 37 o 37 hacia arriba, y la corriente que pasa en cada una de ellas también se demuestra aquí abajo. Bueno, lo que nos pide el problema que tiene este circuito es el voltaje inicial, o sea, el voltaje que tiene el inductor, que es el voltaje 1, 2, 3. Se supondría que tiene que ser este. Y nos da con decimales de diferencia, pero porque nosotros no usamos todos los decimales. Aquí en cambio sí usan todos los decimales. Está el voltaje 1, 2. El voltaje... es este que tenemos aquí. Nos da con algunas diferencias, pero eso es porque nosotros no usamos todos los decimales. En cambio el programa sí regresa a todos. Si tiene una versión más actualizada de Multisim, les va a ser más fácil encontrar los valores porque no tienen que meterse aquí a las tablas y ver cómo se comportan cada una. Es bueno saber esto, pero en el Multisim nuevo te da solamente las
los valores de cada uno. Pues aquí tenemos el circuito 1, paralelo, ya sabemos cuánto es su voltaje. Lo que calculamos era el voltaje que había en esta partecita de aquí. Y la corriente inicial en estos que pasa por la resistencia. Bueno, por mi parte sería todo.